Sigamos avanzando, equipo. Con Derco, avancemos juntos, Perú. Funeraria Benavides, liderada por Oscar Benavides Paquino. Te acompaña en el momento que más lo necesitas. Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, profesor. Perfecto. Vamos a iniciar las presentaciones. Un segundito. A ver, ¿quién va a exponer? Maristel y René, profesor, de cáncer de células pequeñas. ¿Y a quién va a proyectar? Yo, mi persona, Maristel. A ver, un segundito. Doctor, disculpe. A mí Sí. también me tocaba ese tema, creo. ¿Perdón? Perdón, no entendí. Tenía el mismo tema. Ya, ¿y qué significa eso? No entiendo. ¿No son del mismo grupo? No. No, profesor. Es imposible que tengan el mismo tema. ¿Y a quién le toca exponer el otro tema? Doctor, ¿me Sí. escucha? Según Sí. lo que veo en el cuadro, en sí, Ruth, a ti te tocaba cáncer broncogénico, pero no de células pequeñas. La de células pequeñas le toca a Maristel y a ellos. Es diferente cáncer de células grandes con células pequeñas. A ver, Maristel, te he puesto como anfitriona para que puedas compartir, a ver. Listo, ya voy a compartir, profesor. Chicos, una aclaración rápida. He tenido que salir por una urgencia de casa, así que estoy ahorita en mi tablet. Entonces tengo algún problema con algunos controles. Por eso estoy haciéndoles coanfitriones para poder compartir, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, listo. Comencemos. Ya, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar mi compañero Maristel y yo sobre lo que es el cáncer de células pequeñas, o cáncer de pulmón en células pequeñas, ¿no? Siguiente PPT. En la tabla de contenido vamos a ver definición, clasificación, epidemiología, también como lo que van a ser sus signos, síntomas, factores de riesgo y fisiopatología, donde vamos a marcar las lesiones genéticas, mecanismos moleculares, mecanismos celulares e evasión inmune, igual que un pequeño gráfico del tratamiento que se veía en lo que va a ser el artículo. Siguiente PPT. Ya, como punto general estamos abarcando el tema del concepto del cáncer, que según la OMS es un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano, el cual, cuando las células normales van a crecer de forma descontrolada, ¿no? Y estos se van a sobrepasar los límites habituales e invaden partes adyacentes. Por lo tanto, de manera resumida, estamos hablando de un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de las células, las cuales suelen invadir tanto otros tejidos, y esto se le denomina lo que viene a ser metástasis, ¿no? En base a los pulmones, vamos a ver que estos van a estar afectados en lo que viene a ser el cáncer, tanto en su mayoría, por ejemplo, la mayor parte de las células que encontramos son las células epiteliales, también lo que vienen a ser estas células que son las que producen el moco, lubrican y protegen el pulmón, por otro lado, y otro importante son las células nerviosas, como las células productoras de hormonas, ¿no? Estas de células endocrinas que están en referencia a las células epiteliales en un rango de cada 2.500 células de células epiteliales, se va a ver unas células productoras de hormonas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de células que podrían ser las que producen la calcitonina, como lo que viene a ser la bombecina, y esto a nivel de lo que viene a ser un pulmón en una etapa fetal más o menos. Después tenemos células nerviosas, células sanguíneas, células de soporte que vamos a encontrar, ¿no? Importante estas las dos primeras que he dicho, bueno, la segunda, que serían células productoras de hormonas y las células nerviosas, porque en eso nos vamos a enfocar en lo que es el cáncer de células pequeñas, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Ya bueno, en base a su definición, el cáncer de pulmón de células pequeñas, o también por sus siglas en español CPC, CPCP, o en sus siglas en inglés SCLSC, vamos a hablar de que el cáncer de pulmón de células pequeñas es un carcinoma neuroendocrino de alto grado,
neuroendocrino, porque hablamos de un tumor que se forma en lo que vienen a ser células que liberan las hormonas, ¿no? Como le dije, las células productoras de hormonas, que tienen una reacción en señal del sistema nervioso, por lo tanto, ¿no? Y de alto grado, porque vamos a ver que en su mayoría, casi 90% de estos, bueno, 9 de cada 10 personas puede llegar a morir en base a lo que es este cáncer, ¿no? En referencia a las células pequeñas, esto ya tiene más relación con lo que viene a ser la histología o lo que viene a ser la observación al microscopio, ¿no? Ya dependiendo de su tamaño, de las células cancerógenas, y que esta, a diferencia de las células no pequeñas, ¿no? Que presentan un mayor tamaño, obviamente. En base a aspectos generales, vamos a ver que en base al cáncer de pulmón, como bien sabemos, es el que tiene mayor incidencia de muertes en lo que viene a ser el cáncer y mayor prevalencia a nivel del mundo. Las células del pulmón, cáncer de células pequeñas del pulmón, van a representar un 15% de esto, ¿no? El otro 95% van a ser cáncer de pulmón de células no pequeñas en este caso. En la mayoría de esto tiene un factor de riesgo que es sumamente primordial acá, y no solo en este tema, sino en diversos temas que hemos visto en la semana pasada, no, bueno, el jueves, como el EPOC, lo que viene a ser también el asma, y también en lo que viene a ser la mayoría de los cánceres, ¿no? Que esto van a tener relación con la variación genética, ¿no? Y en este caso estamos hablando del tabaco. Este es muy agresivo y también de muy mal pronóstico en base a los estadios que presentan, ¿no? Y en base al tratamiento, si se da o si estos estadios también son de manera repentina, ¿no? Y mayormente cuando ya se produce una metástasis. En base a esto, y también es de muy rápido crecimiento, en base a esto el artículo nos refiere también que hay antes de entrar a la clasificación, que tenemos dos, el artículo nos refiere que también tiene otros tipos de subtipos, y esto relacionado con la expresión de factor de crecimiento que presenta, ¿no? Pero en la clínica y en lo que viene a ser parte del tratamiento, este es bastante independiente a estos tipos de subtipos. Siguiente, PPT. Ya, bueno, en base a su clasificación, tenemos una clasificación dada en 1973, una clasificación de manera general, dada por el BALCG, en el cual está hablando de dos tipos, ¿no? Una limitada y una extendida. La limitada, como vemos, ya voy a repetir y vemos en la imagen y también en letras, lo que viene a ser que el cáncer se encuentra solo en una parte de lo que viene a ser parte del pulmón, ¿no? Una parte del pecho, y podría tratarse de manera rápida con radioterapia. En este caso, esta es, como dije, limitada, no se extiende a otras zonas, por lo tanto, esto va a afectar a 1 de cada 3 personas que presenten lo que viene a ser cáncer de células pequeñas. Por otro lado, en lo que viene a ser la extendida, esta ya presenta se está diseminando, por lo tanto vamos a encontrar en otras partes del cuerpo. Y como vemos en la imagen, esta va a afectar a 2 de cada 3 personas con cáncer de células pequeñas, y esta no solo, como vemos, va a reflejarse en el emitógrafo, en este caso, ¿no? Sino también van a producirse a otros niveles, tanto en ganglios linfáticos, a nivel del cerebro, huesos, etc. Esto debido a 2 diferentes diseminaciones que se van a dar y que está en un gráfico que posteriormente voy a decir. Por otro lado, esto también esta clasificación también puede estar impresa también en la clasificación que se utiliza también en la actualidad, en lo que viene a ser la clasificación que dio la TNM más o menos, en el cual lo representa en lo que viene a ser 4 estadios, o, bueno, el estadio 0 también se involucra, y estos cada uno tiene algunos diferentes subtipos, ¿no? En base al estadio 0, vamos a ver que este es denominada la enfermedad in situ, lo que significa que el cáncer va a estar en su lugar respectivo, ¿no? No tiene mayor predisposición que esto, y esto es de manera que sí se puede tratar. En lo que hace el estadio 2, el estadio 1 es un pequeño tumor que no se ha diseminado, igual entra en la clasificación de estadio limitado también, y este no está diseminado a diferentes como, bueno, su segundo mayor diseminación es los ganglios linfáticos, por lo tanto este no está diseminado en ese lado y se mantiene ahí, ¿no? Estos tumores se van a clasificar tanto en el tipo A como el tipo B. Y en lo que viene a ser el tipo A, estos tumores van a llegar a tener unos 3 centímetros aproximadamente de ancho. Y en los tipos B, estos van a tener aproximadamente 3 también, pero van a llegar a tener 4 centímetros también de ancho. En el estadio 2, vamos a ver que también se van a dividir en 2 subestadios, ¿no? El 2A y el 2B. Y esto se diferencia en que el estadio 2A va a estar
no va a estar diseminado, se va a encontrar en el mismo lugar, bueno, en su sitio, por así decirlo. Y el estadio 2B sí se va a diseminar a los ganglios linfáticos, que es el segundo lugar, bueno, el primer lugar en el cual se disemina, ¿no? Pero otro punto a tomar en cuenta, que también se le conoce al 2A, al 2B, es que este también puede tener en base a su tamaño, que por ejemplo el 2A va a tener un promedio de un tumor de más de 4 centímetros a lo que viene a ser 5 centímetros de ancho. Y el 2B, que sí disemina, va a tener de 5 centímetros o menos, pero cuando no se disemina, pero sí presenta un mayor tamaño, también se le conoce como el 2B en este caso. En base al 3A, este también va a tener una clasificación tanto en 3 subtipos, ¿no? El 3A, el 3B y el 3C, en el cual este ya también va a variar igualmente, como ya dije anteriormente, en base al tamaño del tumor y en base a qué ganglios linfáticos se diseminó, ¿no? Luego, en el estadio 4, vamos a ver que la diseminación ya abarca diferentes áreas, no solo lo que es el ganglios linfáticos. Y en este caso también va a tener diferentes tipos de lo que van a ser subtipos, ¿no? Tanto el tipo A como el tipo B. En el tipo A, como vemos, se disemina dentro de lo que viene a ser el tórax, o lo que viene a ser un área fuera del tórax, y en el tipo B ya se ha diseminado a mayor rango, ¿no? En este caso ya abarcando tanto un órgano o incluso ya llegando hasta extensiones como lo que viene a ser el cerebro, ¿no? Siguiente, PPT. Bueno, en este vemos en relación a lo que ya lo dije, la clasificación, vamos a ver la probabilidad de supervivencia, ¿no? En lo que hace cáncer de células pequeñas del pulmón a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto, como vemos en la parte derecha, ahí vemos la diferencia y cómo está delimitado y en base a regiones lo que vienen a ser los estadios, ¿no? Tanto el 1, 2, el 3, el 4 y como esto también en base a la anterior clasificación, tanto el limitado como el extendido, vamos a ver que el limitado también abarca lo que viene a ser el estadio 1, 2 y 3, ¿no? Y el extendido abarca lo que viene a ser la clasificación número 4. Por lo tanto, en el limitado vamos a ver que hasta llegar al 3A, creo que se podría tener un tema de un tratado y también mediante radioterapia en su mayoría, ¿no? Y esto puede ser de mayor probabilidad de supervivencia, como vemos en el gráfico, ¿no? En base a que este está relacionado con la probabilidad de supervivencia y los meses que se abarcan después del diagnóstico, teniendo como de mayor probabilidad de supervivencia en lo que van a ser los rangos superiores o los rangos primordiales, ¿no? Tanto los limitantes del tipo 1 y el tipo 2, en base a diferencia de que el tipo 4, que ya presenta un menor rango tanto de probabilidad de supervivencia a lo largo de los meses, después de un diagnóstico en este caso, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bueno, en base a la diseminación, o también, bueno, en base a la metástasis, estamos viendo que esta se puede producir mediante dos tipos de mecanismos, ¿no? Diseminación linfática y diseminación hematogénica. En la diseminación linfática vamos a ver que esta se va a dar para que se dé a lo largo de lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? A través de todos los ganglios linfáticos se va a poder diseminar esta metástasis, ¿no? Pero en la diseminación hematógena vamos a ver que estas también van a influir para el cambio, o bueno, la metástasis se extienda a niveles tanto al pulmón contralateral, a lo que viene a ser el cerebro, al hígado, a las glándulas suprarrenales, incluso a los huesos, en este caso, ¿no? Por otro lado, también en base a esto y en base a su alto porcentaje en lo que viene a ser metástasis en este tipo de cáncer, vamos a ver que también va a presentar concentraciones de células tumorales circulantes que podemos observar en la parte inferior derecha, ¿no? Que van a ir a lo largo de lo que viene a ser la circulación sanguínea y estos también van a producir lo que viene a ser la metástasis. Siguiente PPT. Bueno, referente a la epidemiología, vamos a ver que, como ya lo dije anteriormente, el cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad en base al cáncer en todo el mundo, ¿no? Y este va a representarse en 2.1 millones de casos nuevos a lo largo de los años y 1.8 millones de muertes en lo que viene a ser el 2018, que nos dice el artículo. De estos, el 15% va a representar lo que viene a ser el cáncer de células pequeñas, como ya lo mencioné antes, y en base a esto, también he tomado en cuenta lo de una teleconferencia del INEM, donde nos habla que en el Perú el cáncer de pulmón se va a ubicar en tercer lugar en varones, ¿no? Con tanto de 11.3 personas por cada 100.000 habitantes,
Y quinto lugar en mujeres, con 9.1 mujeres por cada 100.000 habitantes. En este caso también, hablando más directo de lo que es el cáncer de células pequeñas, vamos a ver que anualmente se va a presentar 250.000 casos nuevos y 200.000 muertes en lo que va del año, ¿no? Su prevalencia va del cáncer de células pequeñas va a determinarse en base a lo que van a ser los países de ingresos altos y lo que van a ser mayor porcentaje en base a proporciones de hombres y mujeres va a ser en hombres y que se ha extendido a lo largo de los últimos 50 años. Pero estos dos puntos tienen relevancia con el factor de riesgo que lo mencioné antes, que es el tema del tabaco, ¿no? Países con ingresos altos presentan también un mayor predominio en personas que consumen tabaco, que se vio en lo que es el EPOC, hemos visto ese caso, y también estamos refiriendo acá, ¿no? Mayor ingresos van a haber mayor consumo de tabaco en este caso, y eso lo dicen las estadísticas de consumidores de tabacos en este caso, y por lo tanto en los hombres también tienen una mayor prevalencia de consumo de tabaco. Por eso es que también esta prevalencia se envasa a este factor de riesgo, ¿no? Y estos pueden darse, como dice el artículo, en fumadores actuales, exfumadores, y también lo que viene a ser de pronóstico excesivamente precario. En Estados Unidos, lo que viene a ser las cáncer de células pequeñas va a tener, se ha aumentado en lo que viene a ser la prevalencia en adultos mayores, ¿no? En mayores de 60 años, pasando de un rango de un 23% de 1965 a un 44% de 2010, ¿no? Y en base a los que vienen a ser los afroamericanos, es algo contradictorio que ha pasado en base a las estadísticas, debido a que en Estados Unidos los afroamericanos presentan un mayor consumo de tabaco, pero ellos también están en una lista inferior en base a en los que padecen de cáncer de células pequeñas, ¿no? Por eso es que también es un poco contradictorio en este caso, pero como ya lo dije, en base a las estadísticas, los afroamericanos presentan un menor riesgo del padecer cáncer de consumo, el cáncer de pulmón de células pequeñas en este caso, ¿no? Siguiente PPT. Ya, en base a lo que dije anteriormente de la incidencia, referencia a los hombres y mujeres, en el gráfico que estamos viendo vamos a ver la incidencia en Estados Unidos, ¿no? Donde vamos a ver cómo este ha ido aumentando en los años 90 y ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Y este, como vemos en el gráfico, va a tener una mayor prevalencia del cáncer de células pequeñas en lo que vienen a ser hombres, ¿no? Alcanzando su punto auge en lo que viene a ser en 1986, como podemos observar en la imagen, aproximadamente superando en lo que viene a ser 14 personas por cada 100.000 habitantes, casi llegando a 15 más o menos. Y en base a las mujeres vamos a tener que en 1991 han presentado también el punto máximo, ¿no? Aproximadamente unas 9 mujeres, podría decir, 9, 8 más o menos. Por lo tanto, esto es su punto mayor, pero en los últimos años, en base a conciencia, en base al aumento de lo que quieren hacer otros tipos de factores sociales, vamos a ver que este ha disminuido, ¿no? Pero se sigue manteniendo el tema del porcentaje de hombres en aumento. Siguiente PPT. Bueno, en factores de riesgo, el principal es el tabaquismo, como ya lo dije. Es uno de los factores de riesgo que predomina tanto en el cáncer como tanto en relaciones de enfermedades respiratorias, ¿no? Y ya lo dije anteriormente, cómo se extiende a lo largo de lo que es la epidemiología, está causando también variaciones genéticas, ¿no? Su mayoría, y variaciones en la fisiopatología de algunas fisiologías de todo lo que es el sistema respiratorio. Por otro lado, también abarca lo que vienen a ser los no fumadores en base al artículo, ¿no? Donde nos habla de que el 2% de casos de lo que viene a ser cáncer de células pequeñas se dan en personas que nunca han fumado. Pero en este caso que estamos hablando de personas que nunca han fumado, pueden darse casos de fumadores pasivos, ¿no? Aquellas personas que no fuman, pero sí están inhalando el humo del cigarro, ¿no? Como las personas que venden los cigarros, por así decirlo, o las personas que están al lado de las que consumen. Y también exposición y contaminación del aire y al radón, ¿no? También es uno de los factores que no son fumadores, pero sí también representan mayor porcentaje o factor de riesgo en base a las células pequeñas. Por otro lado, también nos hablaba de las comorbilidades, ¿no? En base a estudios tanto en Francia como en Holanda. Principalmente en Holanda nos hablaba de la probabilidad de tener una comorbilidad aumenta con la edad y el aumento del riesgo. Y esto también tiene mayor relevancia en lo que va a ser el tener lo que va a ser el cáncer de células pequeñas, ¿no? Y en estas también hablábamos de un mayor porcentaje en lo que va a ser una enfermedad pulmonar obstructiva.
en base a factores genéticos. En el artículo nos hablaba de que de por sí no se cree que tenga un papel importante en la susceptibilidad y el desarrollo de CPP, de lo que vienen a ser las células de cáncer, células pequeñas, ¿no? Cáncer de células pequeñas. Por lo tanto, bueno, mayormente vamos a ver cómo, sí, de por sí, sí tiene, tiene un papel en base a su variación, por así decirlo. No, no mucho en lo que es una herencia, pero sí en su variación en base al medio ambiente y en base a lo que es el otro factor que ya dije, el tabaquismo, que puede alterar ¿cómo se llama? Puede producir una variación genética, ¿no? Que posteriormente mi compañera va a hablar sobre esto y que también le he puesto el gráfico acá para determinar cómo esta variación puede producir una alteración, una mutación, tanto en lo que viene a ser supresores de tumores, como también tumores oncogénicos en este caso, ¿no? Por lo tanto, por otro punto, también estábamos hablando de lo que viene a ser la transformación histológica de adenocarcinomas del pulmón impulsado por lo que viene a ser la GFR o la ALK en lo que viene a ser cáncer de células pequeñas. Por lo tanto, estamos viendo la participación de estas vías en las cuales se puede producir una multiplicación de células, ¿no? Y esto es bastante factible porque ya lo hemos visto en otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, en la ALK, que va a producir una proliferación de estas células, por lo tanto va a aumentar lo que es las células cancerógenas, ¿no? Siguiente PPT. En base a sus signos y síntomas, esto vamos a encontrar un gráfico en lo que es un artículo por parte de la Universidad de San Marcos, donde nos había diferenciado tanto entre lo que vienen a ser sus síntomas, sus signos y sus síndromes clínicos asociados, ¿no? Y en base a los porcentajes que se presentan en lo que viene a ser caso clínico. En base a esto hemos visto que la tos, la disnea y el pérdida de peso y el dolor torácico presentan un mayor porcentaje, ¿no? También otros síntomas generales en base a lo que vienen a ser enfermedades pulmonares. Y en base a sus signos vamos a ver la disminución de lo que viene a ser el MB, el adelgazamiento y lo que vienen a ser los expectorantes pulmonares que también se presentan. Esto, como vemos, presentan un mayor porcentaje de apariciones en lo que viene a ser un cuadro clínico, ¿no? Y como tiene relevancia en la enfermedad, a mayor riesgo, a mayor presentación de lo que vienen a ser los signos y síntomas, presenta un mayor estadio también en este caso. Y por otro lado, en los síndromes clínicos vamos a ver lo que viene a ser el síndrome de la vena cava superior, y lo que viene a ser el síndrome de secreción insuficiente y de insuficiencia de H. En base a sus manifestaciones clínicas, también vamos a ver que en base a la metástasis que se produce, ¿no? A nivel de lo que van a ser, como ya lo dije anteriormente, en base a la obstrucción de la vena cava superior, el COBSG más o menos, BS, y manifestaciones óseas referentes al dolor y lesiones osteolíticas a nivel hepático, a nivel adrenal, vamos a ver lo que van a ser, pero estos en su mayoría son asintomáticos, ¿no? Igual esto es importante para tomar en cuenta en lo que va a ser el diagnóstico. Y a nivel de metástasis a nivel cerebral, lo que va a producir es focalización motora y también en este caso convulsión. Siguiente PPT. En base a diagnóstico he puesto algunos de manera general. En base a imagen vamos a ver tomografía computarizada con contraste. Y en este caso vamos a ver por parte tanto del abdomen, el tórax y la pelvis, y la resonancia magnética cerebral con contraste. Estos son importantes, como ya lo dije anteriormente, en base a las manifestaciones clínicas para poder definir la extensión de la enfermedad, ¿no? La metástasis hasta dónde ha llegado. Y esto no solo se puede lograr con imagenología, también se puede lograr con análisis de sangre, donde vamos a incluir el reencuentro tanto de celulares, de funciones hepáticas, renales y lactato deshidrogenasa. Con esto vamos a determinar si hay una alteración de las funciones de nuestros órganos, ¿no? Y así vamos a definir si se ha producido una metástasis en otros órganos, ¿no? Por otro lado, también vamos a ver una electrocardiografía para poder garantizar la seguridad en la administración de fármacos citotóxicos en base al tratamiento, ¿no? La broncoscopía va a ser fundamental también para poder determinar o poder llegar a lograr una biopsia más interna, por así decirlo. Y la toracotomía tiene bastante relevancia para poder adquirir una muestra, inclusive para poder extirpar algunos tumores a nivel de lo que va a ser el pulmón, ¿no? Siguiente PPT. Bueno, le doy paso a mi compañera que continúa con la fisiopatología. Bien, conociendo ya tanto la definición como factores de riesgo, vamos a hablar un poco de cómo es que se da este cáncer de pulmón de células pequeñas y cuál es su fisiopatología y mecanismos que se ven alterados en esta patología. Bien, como ya mencionó, el perfil mutacional de este tumor
va a ser a base del tabaquismo, que básicamente es uno de los factores de riesgo con mayor predisposición en esta patología. Y básicamente del tabaco van a ser responsables los carcinógenos de este producto, que van a ser dañinos tanto para la célula como para el desarrollo de, no solo esta patología, porque sabemos de que el cigarro es factor de riesgo para una gran cantidad de enfermedades, sin embargo, este toma mayor importancia. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta de que van a existir mecanismos propios de la célula que van a verse alterados en esta patología. Básicamente, como ya conocemos, aquí tenemos al P53 y al RB, que básicamente son genes supresores de tumores, como ya conocemos. Aquí básicamente un recuerdo de lo que es el P53, que básicamente va como su nombre lo dice, es un gen supresor de tumores que ante estímulos como por ejemplo la desnutrición o un daño de ADN o un estrés oxidativo, lo que va a hacer es dar un stop a lo que es el ciclo celular para poder así reparar el ADN o programar su propia muerte para de esta manera no se siga replicando un ADN erróneo que va a generar patologías. Y básicamente el RB también vendría a formar parte de lo que son los genes supresores de tumores, que básicamente estos dos son los que se ven alterados en un mayor porcentaje en lo que es el cáncer pulmonar de células pequeñas. Bien. Sin embargo, estos genes no son los únicos alterados. Existe una gran variedad de genes alterados, como que básicamente algunos son repetidos de otras patologías, de otros cánceres. Sin embargo, como ya mencioné, el TP53 y el RB1 básicamente son los que tienen una mayor frecuencia en lo que son el tumor pulmonar de células pequeñas. Vemos que el TP53, por ejemplo, tiene un 89% y el RB1 tiene un 64%, siendo estos los más frecuentes. Y también algo peculiar que tenemos que ver en esta enfermedad es de que, si vemos acá su función principal, la mayoría de genes que se ven alterados en lo que es el cáncer pulmonar de células pequeñas van a ser supresores de tumores. La mayoría son supresores de tumores, excepto, por ejemplo, aquí el PI3K, que básicamente es un oncogen, y también por aquí tenemos otro que es el EGFR. Sin embargo, la mayoría son supresores de tumores. Y como ya sabemos, para que los supresores de tumores favorezcan al desarrollo de cáncer, su función tiene que estar disminuida. Mientras que a lo contrario, en un oncogen, si queremos que este vaya a ser factor para que desarrolle cáncer, su función tendría que estar aumentada. Bien, entonces teniendo en cuenta, vamos a mencionar un poco sobre estos dos principalmente. Sin embargo, también vamos a mencionar otros que como ya vemos en este cuadrito, van a ser genes que van a estar alterados en lo que es esta patología que estamos explicando. Bien, aquí vamos a básicamente separar en dos partes. Una es las vías moleculares afectadas y en la siguiente vendría a ser los mecanismos celulares afectados. Bien. En lo que son las vías moleculares afectadas, tenemos, como ya mencionamos, estos dos principales que siempre van a estar casi en la mayoría de tumores, como en otras patologías, que es el RB, que básicamente va a inhibir la entrada a la fase S de lo que es la división celular, que básicamente sabemos de que en la fase S se da lo que es la replicación del ADN. Entonces, cuando existe una alteración en todo este proceso, lo que va a hacer el RB, que es un gen supresor de tumor, es inhibir la entrada a esta fase. El P53 va a ser parte integral de múltiples puntos de control, como por ejemplo también va a ser partidario de lo que es la reaparición de ADN y también la programación para una apoptosis en caso de que se encuentre algo erróneo en la célula. También va a detener el ciclo celular y bueno, como ya mencioné, va a generar lo que es la apoptosis. Sin embargo, también vamos a tener, por ejemplo, lo que es el P107 y el P130, que básicamente el P107 va a estar relacionado con el RBL1 y el P130 va a estar relacionado con el RBL2. También el EIC y el BCL2, que básicamente para que esto sea un factor que vaya a favorecer lo que es el cáncer de pulmón de células pequeñas, lo que tiene que ver es una pérdida de su función. Y esta pérdida de función va a hacer que exista un crecimiento, una proliferación y que ayude a la supervivencia celular de las células afectadas o cancerígenas. Entonces, si existe una pérdida de función de estos procesos, lo que va a hacer es favorecer tanto el crecimiento, proliferación y supervivencia celular de las células malignas que están provocando el cáncer, se puede decir. Y también vamos aquí a entrar en una vía que ya la conocemos, que es el PI3K, AKT, mTOR, que para que este favorezca va a haber una activación. Y bueno, como ya sabemos, esto va a hacer que exista una proliferación y una resistencia a la apoptosis. Aquí hay una imagen de básicamente lo que es todo este proceso que ya conocemos de otras patologías, que básicamente el factor de crecimiento va a entrar a su receptor, va a provocar que el RAS inactivo se active, como sabemos, del GDP, ando GTP,
Y bueno, básicamente este RAS activo va a generar dos vías, la vía del RAF y del PI3K. En este momento nos vamos a fijar en esta parte de aquí, que es la vía molecular que se ve afectada en esta patología. Entonces, este PI3K, como vemos aquí, va a haber una activación en esta patología. Si existe una activación excesiva del PI3K, lo que va a hacer es activar el AKT. Este AKT va a generar un metabolismo y va a favorecer el crecimiento celular. Y este AKT también va a promover lo que es el mTOR, que va a hacer una síntesis aumentada de proteínas. Y esto lo que va a llevar es un crecimiento celular. Entonces, si existe una alteración en este proceso, existirá un exceso de crecimiento celular, favoreciendo así lo que es el cáncer pulmonar de células pequeñas. Sin embargo, este proceso de por sí se da y existe también mecanismos de inhibición que van a ayudar. En caso de que exista una alteración, van a inhibirlo y va a hacer que todo esté básicamente normal, que vendría a ser el PTEN, que es un inhibidor. Pero sin embargo, aquí también puede haber alteraciones. Por ejemplo, si el PTEN, disculpen, está disminuido, no va a poder hacer su función de inhibición correcta a toda esta vía, provocando también que básicamente existe un crecimiento celular descontrolado, favoreciendo así lo que es el cáncer. Y básicamente nos indica también de que una de las vías moleculares afectadas en esta patología vendría a ser lo que es la plasticidad, que básicamente hace referencia a la capacidad de las células madres de poder diferenciarse y proliferar. Y en caso de esta vía se vea alterada, va a existir una heterogenicidad en lo que es el tumor o el cáncer y va a hacer que exista un mayor mecanismo de evasión tanto al sistema inmune como al tratamiento. Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los mecanismos celulares afectados. Aquí vamos a empezar diciendo que este tipo de cáncer, de lo que es el CP, son altamente metastásicos, como ya mencionó mi compañero, teniendo en cuenta de que las metástasis más vistas en esta patología son al pulmón adyacente, a los ganglios, entre otros. Y básicamente el artículo nos menciona de que no existe o no se ve o no se ha comprendido todavía la relación que existe entre la adhesión celular y la migración celular y cómo es que esto va a ser favorecente a lo que es la metástasis. Y aquí tenemos de que esta migración celular va a ser, básicamente se define o se da por lo que son los fenotipos de células neuroendocrinas y que por ejemplo aquí tenemos un aumento de lo que es el CXCR4, que lo que es un receptor del factor 1 derivado de las células del estroma de quimiosinas, y un aumento de esto va a hacer que exista una mayor migración. Entonces vamos a tener de que, y este también va a favorecer la supervivencia. Entonces vamos a tener de que tanto la adhesión celular, la migración, como la supervivencia de las células va a ser un potencial metastásico de las células, y básicamente así se podría explicar por qué este cáncer de pulmón de células pequeñas tiene un alto número de metástasis y que se ven en la mayoría de personas. También tenemos que tener en cuenta de que las células las células malignas, se puede decir las cancerígenas, van a tener una comunicación con su microambiente, y esto se puede dar de manera autocrina, de manera paracrina o de manera endocrina. En caso de que sea de manera autocrina, aquí van a haber dos vías, se puede decir, involucradas, que vendría a ser la del HET-HOT y del IGF-1, que básicamente va a ayudar al mejor crecimiento de las células cancerígenas. Como ya sabemos, básicamente esta es una vía de diferenciación, y esta para los vasos sanguíneos, y como sabemos, un tumor o un cáncer o alguna patología, para su crecimiento tiene que tener vasos sanguíneos, lo cual esto va a favorecer el crecimiento de este. Y bueno, aquí en forma paracrina vamos a tener lo que es el FGF, que va a favorecer lo que es la metástasis y también la supervivencia, haciendo de que, por ejemplo, en un futuro estas células tengan una evasión al sistema inmune, como también vamos a explicar, o que sean como que resistentes a los tratamientos que el paciente vaya a adquirir. Y finalmente vamos a explicar un poco sobre lo que es la evasión inmune de estas células. Tenemos que tener algo en cuenta. Esas células de esta patología van a tener una alta carga de mutaciones tumorales. Y sobre esto, esto va a explicar básicamente de que va a inducir una respuesta aumentada, una respuesta grave de lo que son las células T. Sin embargo, se ha visto de que en algunas ocasiones estas células hacen una evasión inmune.
Y también va a estar relacionado mucho sobre lo que es la inmunoterapia, y que básicamente un bloqueo de lo que son los procesos de CTLA4 que vamos a explicar ahorita y también del PD1 ha generado un efecto beneficioso al paciente. ¿Y cómo se da esto? Entonces aquí tenemos una célula presentadora de antígeno, como podría ser una célula dendrítica, y aquí tenemos una célula T inactiva, y aquí tenemos la célula tumoral. Básicamente estos son dos procesos diferentes. Vamos a separarlos aquí básicamente. Ya. Aquí este es un proceso del CTLA4 y este es un proceso del PDL1 que vamos a explicar en un momento. Entonces, aquí tenemos una célula inactiva y una célula activa. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a estos dos? Porque en este caso la célula T está inactiva y en este está activa. Tenemos aquí que la unión de lo que es el CTLA4, que va a estar en lo que es la célula T, va a unirse con lo que son el B7 tanto 1 como 2, y esta unión de aquí va a evitar que la célula T se inactive. Sin embargo, en lo que son las inmunoterapias, lo que va a pasar es que van a inhibir este CTLA4, y aquí vemos la parte que ya se ha bloqueado, que se ha inhibido, lo que va a provocar que básicamente la célula T sí pueda activarse y genere la muerte de la célula tumoral. Y entonces aquí vemos que en lugar de que el CTLA4 se una a lo que es el B7, ya no hay esta unión que observamos aquí. Aquí observamos la unión del CTLA4 con el B7, o el B7-1 o 2. En este caso ya no se ve esta unión. Entonces lo que se ve es la unión del CTLA4 con un anticuerpo anti-CTLA4. Lo que va a hacer es que no existe esa unión, y esa unión va a favorecer a que la célula T se active. Y esta célula T activada va a generar la muerte de la célula tumoral. Entonces, las inmunoterapias que bloquean este CTLA4 ha tenido efectos beneficiosos para los pacientes, ya que, como ya vimos, genera que la célula T se pueda activar y existe una muerte de la célula tumoral. Y básicamente esto es el mismo efecto en este proceso del PDL1. Como mostramos aquí, vemos una célula tumoral en esta parte, y aquí vemos una célula tumoral muerta. Pero ¿qué diferencia hay en estos dos? La unión del PDL1 de la célula T, en este caso se ha unido al PDL1 de lo que es la célula tumoral. Y esta unión hace que, bueno, básicamente, no sé, o sea, básicamente vemos que se ve de manera normal. Sin embargo, cuando existe un anti-PDL1, que básicamente se da en las inmunoterapias, hace de que existe una muerte de lo que es la célula tumoral, que es lo que básicamente se prevé o que queremos para ayudar a que no crezcan estas células tumorales ni se metastas, de que no exista una metástasis, entre otros. Entonces, básicamente, en lo que es la evasión inmune, tenemos que este tipo de tumor, por su cantidad de mutaciones tumorales, hace una fuerte respuesta de las células T, y que las inmunoterapias que han demostrado mejorías en los pacientes vendrían a ser lo que son los bloqueos de esta unión del CTLA4 y de lo que es el PDL1. Ya, bueno, por último, para concluir, vamos a ver un enfoque de tratamiento de lo que vienen a ser las células, de lo que viene a ser el cáncer pulmonar de células pequeñas en base a sus etapas. Bueno, acá lo refiere a una etapa 1, como una etapa 1, y segundo como una etapa tanto arraigando la etapa 1, 2 y 3, y el último la etapa 4, ¿no? En base a esto vamos a ver cómo está. En la etapa 1 va a ser en base a lo que viene a ser una resección quirúrgica mediante lo que viene a ser cirugía, o también un tratamiento de radioterapia, ¿no? En lo que se conoce como SABR, o también la radioterapia ablativa estereotáctica, más o menos le llaman. Y esto complementado con lo que viene a ser una quimioterapia adyuvante. Por otro lado, en lo que viene a ser el estadio 2, que está en el estadio 2, 1 y 3, que se le conoce y está en el centro, va a ser en lo que viene a ser también una quimioterapia combinante, que se le conoce como el Chemor RT más o menos, que podemos encontrar ahí en la parte inferior del gráfico. Y esta implicando también una irradiación craneal profiláctica, ¿no? Como segundo punto, y también tomando un punto adicional. Y en lo que viene a ser el estadio 4, vamos a ver principalmente, como ya vemos, ya hubo metástasis, vemos afectados diferentes partes, diferentes órganos, como en este caso vemos en la parte del hígado, va a estar basado en una quimioterapia o también incluido lo que viene a ser un inhibidor PDL1, que ya lo mencionó anteriormente mi compañera, ¿no? Para poder eliminar lo que viene a ser
eh, una muerte de lo que vienen a ser los células cancerígenas, ¿no? Por otro lado, también va a tener una radioterapia de mantenimiento, esta cosa, en este caso también con este PL1 también, si este se dan estadios de manera frecuente, y en este caso también se puede determinar, o bueno, se había mencionado que en la enfermedad también se acompaña con otros tipos de tratamientos, ¿no? Como en Estados Unidos mencionaban tanto que incluían medicamentos, como podemos observar en el cuadro separado, tanto con Topotecam y lo que viene a ser como vemos, nectedina, que más o menos que son para un tratamiento de tercera línea, en su mayoría, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que viene a ser parte del tratamiento de cáncer de células pequeñas. Y con eso concluimos, creo, nuestra presentación. Eso sería todo, profesor. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, excelente, chicos. A ver, participaciones, aportes. Valeria, te escuchamos. Sí, doctor. Un segundo. Está medio raro mi computadora. Ya. Principalmente este cáncer es muy importante debido a que vamos a denotar que va a ser uno de los principales que se va a dar a nivel de pulmón, además de que es muy agresivo, como ya lo han explicado anteriormente, ¿no? Y tiene una correlación con lo que sería el fumar, y no solo el fumar, sino el estar presente ante agentes de personas que fuman cigarrillos. Y esto puede ser clave también en ese porcentaje de 1% de adquirir este cáncer, prácticamente desarrollarlo, que tienen los no fumadores, ¿no? Además, también podemos denotar que, por ejemplo, van a... se me ha olvidado. Ya, que van a, o sea... ¿Qué pasó? Un segundo, doctor. No, ya se me ha olvidado lo que quería decir, pero... El amor, Valeria. Es que justo lo había anotado porque siempre se me olvidaba la palabra y se me fue. Pero bueno, también cabría mencionar que según la apariencia que van a adquirir, sabemos que estas lesiones van a ser sumamente grandes, por lo que se va a poder denotar mucho. También va o sea, va a tener una apariencia de necrosis y hemorragia, y va a tener un comportamiento de neoplasias. O sea, las neoplasias van a tener un comportamiento rápido, ¿no? De crecimiento rápido prácticamente. Y bueno, eso es lo que quería indicar, doctor. Perfecto, Valeria, muchas gracias. ¿Alguien más? Jonathan, te escuchamos. Sí, doctor. Que me acuerdo bien. Sí, mi pregunta era básicamente acerca de, mis compañeros mencionaron acerca de la proteína PDL1 o de receptor, que claro, yo tenía entendido, como en exposiciones anteriores también habíamos avanzado, que era un receptor de reconocimiento en las células que utilizan las células tumorales, ¿no? Para la evasión inmune, y las células no tumorales. Y ellos comentaron acerca un poco del tratamiento, habían investigado, y yo hasta ahora tenía esa duda, o sea, ¿cómo hacen estos medicamentos para que justamente inhiban la PDL1, pero ataquen las células tumorales y no las células sanas, ya que tengo entendido que las células sanas también tienen ese tipo de receptor, o generaría una inmunosupresión en el paciente? ¿Qué medicamento? No recuerdo el nombre de los medicamentos, pero tengo entendido que sí hay, que bloquean básicamente estos receptores. A ver, René, tú que habías hablado del tratamiento. Bueno, el tratamiento era la inmunoterapia, como ya lo mencionó mi amiga, mi compañera, en base a lo que iba a ser la, la inhibición de lo que es este receptor, ¿no? En base a un anti-PDL1 en este caso, ¿no? De por sí no, bueno, por mi parte no había visto, simplemente había visto en el tema de que se empleaba esto para poder producir una muerte, la que viene a ser la célula tumoral, ¿no? En este caso.
y más había visto en base a lo que es la radioterapia y una cirugía en lo que es el estadios avanzados, estadios primarios, ¿no? Como el estadio 1, el estadio 2 en este caso. Y bueno, mi compañera había visto un poco más de eso. ¿Tú tienes algún dato, Jonathan? Porque en realidad esos tratamientos muchas veces no discriminan entre las células normales y las células neoplásicas, ¿no? Y precisamente por eso es tan tóxico el tratamiento antineoplásico en general, ¿no? La quimioterapia. Ah, ok, entonces no, o sea, no es 100% seguro, sino que tiene... O sea, Claro, había claro. leído un poco de que o sea, actúan los A ver, pues. anticuerpos monoclonales, pero Ujú. estos anticuerpos monoclonales también tengo entendido que van a afectar tanto a las células sanas y tumorales, ¿no? Y va a ocurrir Sí, efectos secundarios. sí, de inmunosupresión. Eso es verdad. ¿Algún otro aporte, alguna pregunta de repente, chicos? ¿Alguien más? ¿Están callados hoy día? ¿Qué pasó? Bien, vamos a agradecerle a sus compañeros que han presentado hoy día. Ha estado muy buena la presentación. Vamos con el siguiente tema. Antes de que pasemos al siguiente tema, René, mencionaste el síndrome de secreción insuficiente de hormona antidiurética, pero no es insuficiente, es inapropiada y es inapropiadamente elevado. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que hace las células tumorales es producir un exceso de vasopresina. Y esto, o ADH, ¿no? Ocasiona hiponatremia severa, ¿ya? En estos pacientes, precisamente dilucional, por lo que estamos haciendo antidiuresis y estamos reteniendo agua libre, ¿ya? Por si acaso. Listo, ahora sí, vamos con el siguiente tema, chicos. ¿Quién va a presentar? Yo, doctor. Eh, ¿Quién, perdón? Ruth. Angélica Rojas. Ya, un segundito, te voy a hacer Quiero cambiar a la computadora, pero no puedo, así que mejor terminamos la sesión aquí. Un ratito. A ver, Ruth, ahora sí puedes compartir. Perfecto. Doctor. No vuelves a hacer pasar esos sustos, Ruth. Ya. Ya, al finalizar tu sesión, tu exposición, un apanado virtual de todos tus compañeros. Listo. Buenas Empezamos. tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer el tema de cáncer broncogénico. Bueno, los integrantes es mi persona. La tabla de contenidos que tenemos es definición, epidemiología, factores de riesgo y fisiopatología. Vamos a comenzar con la definición. El cáncer broncogénico lo podemos definir como una enfermedad crónica que va a ser causada por el crecimiento y la proliferación descontrolada de células del tejido pulmonar. Esta es el principal causa de diagnóstico de cáncer. Además, es el que va a generar muertes en el mundo debido a cáncer. También se sabe de que los pacientes diagnosticados con cáncer broncogénico generalmente van a estar en estadios tardíos y esto se debe a que hay una deficiencia de programas de detección de cáncer broncogénico y además de que en algunos pacientes los síntomas no pueden aparecer en el inicio de la enfermedad. Lo cual no va a ser beneficioso para el tratamiento. Tenemos también la clasificación del cáncer broncogénico, que puede ser cáncer de pulmón de células pequeñas, lo cual representa el 15%, y cáncer de pulmón de células no pequeñas, que van a representar el 85%. El cáncer de pulmón de células no pequeñas a la vez se clasifica en escamoso y no escamoso. El escamoso representa el 30% y es el que generalmente más se asocia
al tabaquismo, mientras que el no escamoso tenemos que se va a subdividir en el carcinoma de células grandes y el adenocarcinoma. El adenocarcinoma va a representar el 90% y es el que más vamos a encontrar en personas no fumadoras. El adenocarcinoma lo podemos subclasificar en subtipos mixtos, en lipídico, que puede ser mucinoso o no mucinoso, en acinar, papilar, micropapilar y sólido. Es importante conocer este tema ya que va a permitir de que podamos hallar una clasificación más completa y precisa. Por ejemplo, antiguamente había cánceres que eran difíciles de estratificar, de clasificar. Sin embargo, ahora por medio de la inmunohistoquímica se pueden ya clasificar. Además, conocer este tema y los avances en el cáncer broncogénico permiten mejorar la atención en el paciente y también mejorar los tratamientos. Ahora vamos a ver la epidemiología. El cáncer broncogénico representa el 13% del total de cánceres diagnosticados en el mundo, es decir, que representa más de 1.8 millones de casos. Además, representa el 19,4% del total de muertes por cánceres. Esto es 1.6 millones de muertes en el mundo. Hay una mayor incidencia en lo que es América del Norte y China. Sin embargo, se ha visto de que la incidencia se está reduciendo en países desarrollados y esto se debe a que han mejorado sus políticas de control del cigarrillo, del consumo del cigarrillo. Sin embargo, en países subdesarrollados se está dando lo contrario, ya que cada vez hay mayor incidencia, está aumentando la incidencia. A pesar de esto, tenemos por ejemplo, que en África hay una baja incidencia. Sin embargo, se cree de que posiblemente existan casos que no se están dando a conocer. Por otro lado, también ha habido un cambio epidemiológico de la histología escamosa a la histología de adenocarcinoma, y esto se debe sobre todo porque ha habido cambios en la conducta del fumar cigarrillos y también ha habido cambios en la fabricación de los cigarrillos. Por ejemplo, existen ahora los cigarrillos con filtro o cigarrillos light que van a ser aspirados más profundamente y pueden llegar a zonas más profundas del alvéolo o de los bronquios. Y en esta zona se va a producir lo que es el adenocarcinoma. Luego tenemos los factores de riesgo. El principal factor de riesgo va a ser el fumar. En un estudio se encontró de que las personas diagnosticadas con cáncer broncogénico, entre los varones el 80% y entre las mujeres el 50%, había fumado o fumaba actualmente o había fumado antes de presentar la enfermedad. Además de esto, fumar aumenta el número de mutaciones somáticas y también se ve relacionado también los años que han fumado y la cantidad de cigarrillos, pero sobre todo el tiempo. Por ello es que lo mejor es dejar de fumar bueno, es decir, que mejor es dejar de fumar que reducir el número de cigarrillos que se fuma. Por otro lado, tenemos lo que es el tabaquismo pasivo. Esto se da, por ejemplo, cuando una persona fuma alrededor de nosotros, es decir, que nosotros no fumamos, pero que hay otra persona que fuma y nosotros aspiramos el humo del cigarrillo que está fumando la otra persona. Otro factor de riesgo es el radón, que es un gas radiactivo que se va a producir de la descomposición natural del uranio. Y este factor de riesgo sobre todo afecta a personas que trabajan en la minería. Otro factor de riesgo es la predisposición genética, ya que va a existir cierta predisposición genética como mutaciones activadoras del receptor de crecimiento epidérmico, del factor de crecimiento epidérmico o una translocación de ALK.
Este factor de riesgo sobre todo se da en personas no fumadoras. También se puede presentar en personas fumadoras. Sin embargo, el riesgo en una persona fumadora, si hay un riesgo de predisposición genética, va a aumentar aún más si es que fuma cigarrillos. Otro factor de riesgo es la contaminación ambiental. Y esto se da sobre todo cuando en el ambiente existe contaminación por material particulado que presenta un diámetro menor a 10 micras. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. La principal función que va a cumplir nuestro sistema respiratorio va a ser el intercambio de gases, el ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Sin embargo, este intercambio de gases se puede dar en un contexto donde existen microorganismos o otras partículas dañinas. Pero nuestro sistema respiratorio cuenta con mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, para las partículas más grandes se va a dar lo que es el movimiento ciliar y el moco, que van a permitir que sean arrastrados hacia el exterior. Y para microorganismos tenemos también lo que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral, que van a permitir hacer frente a esto. Por otro lado, si es que existe acumulación de adaptaciones celulares autónomas y microambientales que puedan alterar el equilibrio de la división celular, la muerte celular programada y que van a hacer de que algunas células puedan evitar el reconocimiento inmunitario, se va a producir lo que es el cáncer broncogénico. En el cáncer broncogénico podemos encontrar de que no todos los cánceres de pulmón presentan las mismas características o las mismas mutaciones. Tenemos de que, por ejemplo, va a haber mutaciones de los genes supresores de tumores, por ejemplo, TP53 y RB1, y esto se presenta mayormente en la mayoría de los cánceres. Sin embargo, aún no hay un tratamiento adecuado para esto. Tenemos también la mutación del KRAS, que se presenta más en el adenocarcinoma y casi no se suele presentar en cánceres de células escamosas y cáncer de células pequeñas. Bueno, en estos gráficos podemos ver otras mutaciones que se van a producir, que pueden ser de alteraciones del número de copias o otras locaciones. Y esto nos da a conocer de que cada tipo de cáncer y además en cada persona no se va a presentar las mismas mutaciones o el mismo conjunto de mutaciones. Y esto también va a ayudar en el tratamiento, ya que se pueden hallar los targets más específicos que mejoren la terapia. Además de esto, las células tumorales van a generar un ambiente adecuado para que puedan proliferar y puedan extenderse. Por ejemplo, las células tumorales van a secretar lo que es el factor de crecimiento de células endoteliales vasculares, lo cual va a promover lo que es la angiogénesis, permitiendo de que el tumor pueda contar con más riego sanguíneo. También tenemos que va a secretar factores de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento derivado de plaquetas, HGF y Sonic HGH. Y esto va a beneficiar a su crecimiento y a la metástasis. Ahora veremos lo que es la heterogeneidad intratumoral. Bueno, en el cáncer broncogénico se van a presentar mutaciones del tronco y también mutaciones de rama. Las mutaciones del tronco generalmente se presentan en las primeras etapas del cáncer. Se van a dar más mutaciones del controlador, por ejemplo, de receptores del factor de crecimiento epidérmico. Se van a permitir que el cáncer prolifere. Además de esto, la mayoría van a ser mutaciones de transversión que van a estar relacionadas con el tabaquismo. Y existen tratamientos disponibles por lo general. En cambio, las mutaciones de rama que se da con mayor frecuencia en etapas avanzadas, pero también se podrían producir en las primeras etapas, van a ser subclonales. Estas mutaciones de rama permiten de que
de que el cáncer presente mayor resistencia y de que genere metástasis, por ejemplo, al cerebro, al hígado. Se cree de que posiblemente un clon pueda predominar o de que un conjunto de clones se beneficien entre ellos. Entre estas mutaciones podemos encontrar un patrón de mutación de transición típico de la actividad de ApoB, que son enzimas que pueden desaminar la citosina, guanina o timina, y esta desaminación produce que haya mayor mutagénesis no mediada por carcinógenos y contribuye a la evolución del tumor. Además, para estas mutaciones generalmente no va a haber tratamientos disponibles y van a dar una ventaja adaptativa, es decir, que se van a producir cambios dependiendo al ambiente, permitiendo de que el cáncer prolifere con mayor facilidad. Ahora vamos a ver implicaciones de las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico y de ER2. El receptor del factor de crecimiento epidérmico es un receptor transmembranal y va a necesitar ligandos para que se pueda activar. Su activación por los ligandos, por ejemplo, el factor de crecimiento tumoral alfa, la beta-celulina, entre otros, va a permitir la activación de otras vías. Por ejemplo, en el cuadro vemos la vía del RAS y también STAT3 y STAT5 y de PI3K. Y estas vías, por ejemplo, en el caso de la vía del RAS, permiten que haya una mayor proliferación. Y en el caso de las otras, en la otra vía STAT3 y STAT5, promueven la transcripción de genes y van a generar de que estas células cancerígenas presenten sean más potentes o sean más difíciles de tratar. Va a promover su supervivencia. Luego también tenemos de que el cáncer que más se produce en personas no fumadoras, es decir, la mutación que más se va a producir es la del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Mientras que en personas fumadoras tenemos lo que es la activación del RAS. Y además tenemos de que, por ejemplo, la mutación del receptor del factor de crecimiento, hay mutaciones que sí van a poder ser tratadas, pero hay mutaciones que van a ser resistentes a los tratamientos. Por ejemplo, la mutación del exón 20, T790M, que va a ser resistente a los tratamientos. Por otro lado, tenemos también lo que es la activación del ER2, que también va a llevar a vías de señalización que van a promover la proliferación de las células tumorales. También tenemos otros receptores en los que va a existir mutación y otras moléculas de señal. Esto es importante ya que nos permite tener targets que van a poder ser útiles para el tratamiento. Por ejemplo, inhibidores de los receptores del tratamiento de crecimiento epidérmico, que va a permitir evitar la proliferación de las células tumorales. Pero también se sabe de que a pesar de que se inhiba el receptor del factor de crecimiento epidérmico, si es que existe una mutación en el RAS, en la vía de señalización RAS, a pesar de que inhibamos lo que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, la vía del RAS va a poder seguir haciendo su trabajo y van a poder seguir proliferando lo que son las células tumorales. Además de esto, las células tumorales presentan evasión inmunitaria. Esto es decir,
En procesos normales, por ejemplo, una célula tumoral presenta su antígeno tumoral y su molécula de MHC1, que va a poder ser reconocido por el linfocito T y se va a producir la activación del linfocito T, produciéndose una respuesta inmunitaria. Sin embargo, la célula tumoral tiene la capacidad de, por ejemplo, no producir su antígeno tumoral. Y esto va a hacer de que el linfocito no pueda reconocer a las células tumorales. Otra forma de evasión inmunitaria es de que la célula tumoral no presente el MHC1 y por lo tanto va a pasar desapercibida en el sistema inmunitario. Otra forma de evasión, por ejemplo, es la producción de proteínas inmunosupresoras. Por ejemplo, la interleucina 10, que va a inhibir las funciones inflamatorias del macrófago. Además de esto, también pueden evadir la respuesta inmunitaria por medio de la subversión de las señales reguladoras. Es decir, que una célula presentadora de antígeno que presenta su CD80, CD86 se va a unir a la vía CTLA4 y por medio de la unión a esta vía se va a inhibir la respuesta inmunitaria por parte de la célula T. Otra forma de inhibirla es la inhibición de la vía PD1, es decir que PD1 se une a PDL1 de la célula tumoral. Pero la unión de esto va a hacer de que se inhiba también la respuesta por parte de la célula T activada. Y además puede también generar lo que es la muerte de la célula T activada. Esas son las referencias. Gracias. Bien, Ruth, muchas gracias. Preguntas, comentarios, aportes sobre el tema. Luis, te escuchamos. Luis Enríquez. Sí, ya, yo voy a hablar sobre una cura, no, que los que, sobre sus tratamientos, sobre todo, pues, en esta enfermedad está subdividida está subdividida en tres subtipos, básicamente, para los tratamientos. Está la que es detectable, el subtipo detectable, está el localmente avanzado y el avanzado. Como tal, en el que es detectable, pues que el tratamiento estándar es básicamente una lobectomía mediante una cirugía toracoscópica videoasistida como tal, el cual es un enfoque mínimamente invasivo, el cual pues da como efectos que no haya muchas complicaciones como tal al momento que del operación. Luego está el que localmente avanzado, en el cual pues que se utiliza una terapia multinodal, en el cual pues que se emplea básicamente una quimioterapia secuencial, el cual que es seguida que por una radioterapia. Y pues eso es para el localmente avanzado y para una etapa avanzada básicamente, que se necesitan pruebas para confirmar si existe o no existe una mutación en los genes del EGFR y en los genes del el ALK, si no me equivoco. Y si hay una mutación claramente, pues que se utiliza una terapia dirigida básicamente. Y si no hay mutaciones, pues se opta por una quimioterapia citotóxica sistémica, básicamente.
Creo que sería todo con respecto a los tratamientos. Perfecto, Luis Enrique, muchas gracias. René, te escuchamos. Sí, profesor. En base a lo que viene a ser el cáncer broncogénico, vamos a ver que también va a presentar los mismos factores de riesgo, como ya hemos visto en mayoría de los, tanto cánceres como en lo que viene a ser alteraciones en las vías respiratorias. Inclusive podría decir que el tabaco presenta mayor prevalencia en factores de riesgo de la mayoría de patologías, por el cual vamos a ver. Pero también otros tipos de factores que he visto, pero no sé si son porque he visto en base de teleconferencias, en el tema también lo que viene a ser la disminución de consumo de vegetales, porque se disminuye tanto lo que vienen a ser los retinoides y los carotenoides, ¿no? Por lo tanto, esto también está implicado en base a estudios lo que viene a ser el desarrollo de este tipo de cáncer de pulmón de no células pequeñas, ¿no? Por otro lado, también había visto el tema de la mayor prevalencia en lo que viene a ser cánceres en lo que hace Hiroshima y Nagasaki, en el cual se dio esas mutaciones o alteraciones, ¿no? Por lo tanto, se desarrolló cánceres no sé si sea verdad, pero mayor predisposición en lo que viene a ser, aparte de las leucemias, en lo que viene a ser las vías, lo que viene a ser el sistema respiratorio, ¿no? Por lo tanto, también se desarrolló cáncer. Y otro punto importante que ya lo dijo mi compañero en el tema de lo que viene a ser uno de los más importantes o subtipos, lo viene que es el adenocarcinoma, que presenta un predominio de un 60% y también este tiene mayor predisposición en la mutación de lo que viene a ser el gen de EGFR2, que presenta, que se conoce como factor de crecimiento epidérmico más o menos, ¿no? Y vamos a ver histologías tanto referentes en forma leptídica, acinar y papilar, ¿no? Y esto tiene que ver en el tema del tamaño, el tamaño de la invasión y también el tema de lo que viene a ser la afectación, ¿no? Como en el primero, que está afectado tanto en los neumocitos tipo 2 y tiene un grado invasivo de aproximadamente mayor de 5 milímetros, más o menos, lo que se le decía. Y bueno, eso sería todo, profesor. Perfecto, René, muchas gracias. Jonathan, te escuchamos. Sí, doctor, yo quería comentar básicamente acerca de la adenocarcinoma, que justamente la literatura mencionaba es el tipo de cáncer de células no pequeñas bueno, donde hay más casos, porque en otras literaturas mencionaba, por ejemplo, un 50% del 100% de este tipo de cáncer de células no pequeñas, y justamente este adenocarcinoma se debía no tanto a factores de hábitos de trabajo, sino más bien los pacientes que lo tenían no eran fumadores, algunos sí, algunos no, y estaba relacionado en este caso a carcinógenos, ¿no? Como mi compañero comentó, ¿no? O sea, en este caso a fármacos o, bueno, otros estímulos externos, otros factores externos que provoquen este adenocarcinoma. Y básicamente las manifestaciones clínicas que presentaba el adenocarcinoma era la hemoptisis en un 35%, también nos menciona un dolor torácico en un 45%, y esta iba acompañada de una neumonía. Y algo que yo leí en otra literatura es que el doctor mencionaba que había recibido a pacientes que habían desarrollado varias neumonías durante un mes, y el doctor también menciona que es necesario en ese caso cuando un paciente viene con síntomas de neumonía o sea, síntomas seguidos de neumonía, es necesario realizar una radiografía torácica, y es necesario descartar, ¿no? algún, eh, algún también nos menciona de una, de de una metástase neoplásico que se basa en cuando las células tumorales no van a liberar, en este caso, algunas sustancias que van a afectar, como mi compañera había explicado en una imagen, al cerebro, al hígado y al hueso. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. Moisés, te escuchamos. Sí, doctor. Bueno, recordando a lo que ya estaban mencionando mis compañeros sobre el cáncer congénito, vamos a ver que era predominio también de un gran porcentaje, bueno, no tanto porcentaje, ¿no? Que va a ser del 30% de los que son fumadores en los carcinomas de células escamosas, ¿no? Y vamos a ver también que influye también los antecedentes familiares dentro de los factores de riesgo debido a las mutaciones, como por ejemplo el gen P53,
que está correlacionado con lo que ya mencionó René, lo que era el eje FR, ¿no? Y esto de acá va a producirnos un síndrome de cáncer bueno, de herederos, ¿no? Que va a ser más susceptible, va a tener una mayor susceptibilidad y mayor riesgo del cáncer de pulmón, ¿no? Y va a disminuir la capacidad de la reparación del ADN, ¿no? Debido a esta mutación en el P53. Y también estaba viendo estudios recientes sobre los vapers, ¿no? Ya que hay unas veces, como los vapers son casi nuevos y la gente dice que los que consuman los cigarros tienen más predisposición a tener cáncer, y es por eso que los fumadores compulsivos no pueden dejar de fumar, ¿no? Y se les recomendaba antes el consumo de los vapers, ¿no? Como medio auxiliar para que disminuyan la tasa de cánceres, ¿no? Pero debido a que era, como quien dice, casi nuevo o un producto nuevo y no se tenían muchos estudios, ahora actualmente creo que estaban ya saliendo nuevos estudios, ¿no? En lo cual nos mencionan que los efectos del tabaquismo son tanto de cigarrillos electrónicos como el tabaquismo normal, tienen casi las mismas influencias biológicas, ¿no? Y vamos a ver que en los vapeadores van a experimentar un patrón similar a los cambios de la regulación genética, ¿no? De los fumadores que son normales, aunque también sus cambios son mucho más extensos en personas que fuman, ¿no? Y también viendo otros artículos, encontré que también los componentes, como por ejemplo el aerosol del cigarrillo electrónico, puede contener también la nicotina y otras sustancias adictivas, ¿no? Que pueden causar enfermedades pulmonares y enfermedades cardíacas y también el cáncer, ¿no? Y también leyendo otro artículo, se hizo un estudio en el 2019, más o menos en los ratones, con el humo de los cigarros de los vapers, ¿no? De los vapers electrónicos, y vieron ahí también que producían una especie de daño en las células pulmonares, en las vejigas y también a estos ratones que inhalaban, ¿no? Y también va a haber una especie de inhibición de la reparación del ADN, ¿no? En el tejido pulmonar, y siendo más predisposición para cáncer de pulmón. Y después vamos a ver que según la CDC también nos menciona que debido a los productos químicos de líquidos del vapor, como también los metales pesados de los cuales están compuestos estos vapers, ¿no? Ya que son tipo, unas máquinas de metal, ya que con estos cambios de temperatura para que bote el vapor, van a producir una especie de filtración del líquido del vapeo, lo cual puede producir este tipo de toxinas, ¿no? Y también nos mencionan también que el vaping o el vapeo es un nuevo riesgo de enfermedades pulmonares, ¿no? Conocidas. Y también nos mencionan que o también se le conoce como cigarrillo, ¿no? O también se le conoce como lesión pulmonar asociada al uso del vaping, o tengo así como la EVALI, ¿no? Perfecto, Moisés, muchas gracias. Valeria. Bueno, ya. Vamos a poder también ver varias clasificaciones a nivel de los tumores, como por ejemplo, ya habían explicado antes de los adenocarcinomas, hablaron acerca del epídico, acinario y micropapilar, pero también están los papilares y sólidos, y también los adenocarcinomas, ya sea mucinoso, invasivo o mínimamente invasivo. Y acerca de la epidermoide vamos a ver las queratinizantes, no queratinizantes y basaloides. Por otra parte, también quería hablar de esta comparación entre la adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, porque esto prácticamente la adenocarcinoma va a afectar, según varios estudios, mayormente a mujeres y personas no fumadoras, como ya se ha visto, y se ha denotado un gran porcentaje en esto que representa el 50% a comparación de las demás. Por eso siempre hay que tener prevalente esto en primera instancia. Sabemos que va a tener un comportamiento de crecimiento lento y también va a ser característico por sus metástasis a nivel temprano, ya sea por medio linfático o también hacia otros órganos, ¿no? Por otra parte, también vamos a tener lo que es el epidermoide, que va a ser, a comparación del adenocarcinoma, el segundo en frecuencia, y en sí va a representar un 35%, según lo he anotado, y sabemos que uno de los factores predisponentes es el tabaquismo. Por otra parte, a comparación del anterior, este va a tener un crecimiento lento, también la metástasis, por ejemplo, va a ser muy infrecuente, y también va a ser representado por este tumor de Poncoast, que se va a dar en el ápice del corazón. ¿De Pancoast, profe? ¿Panco? Pancoast. Ajá, que se va a dar en el ápice del corazón. Y bueno, Pulmón. en sí, eso.
En el ápice pulmonar. En el ápice pulmonar. Ay, no dije pulmón. Corazón. No te digo que ¿Dije estás corazón? enamorada. Exacto, no te digo que estás enamorada, primero te olvidaste y ahora estás pensando en el corazón. Perdón, doctor. Bueno, eso es todo. Gracias. Ya. Listo, jálela, me dicen, me piden por aquí. Ya, chicos, a ver, un momentito, por favor. Anel, te escucho. De ahí, Jonathan. Ya, sí, profesor. Bueno, yo quería mencionar que acerca de la mutación del receptor de factor de crecimiento epidérmico, que bueno, es el EGFRT790M en el exón 20, genera una resistencia a los inhibidores de lo que vendría a ser este receptor, ¿no? Rara vez se observa en la línea germinal y por lo tanto la susceptibilidad hereditaria a esta mutación que genera un cáncer de pulmón resistente al tratamiento con anticuerpos monoclonales es muy raro, ¿no? Es decir, que raramente se hereda, ¿no? También que, bueno, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, su activación, pues, activa, ¿no? Lo que son las vías que promueven la proliferación y la resistencia de la muerte celular. Y bueno, eso era todo, profesor. Perfecto, Anel. Jonathan, te escucho. Sí, doctor. Básicamente para poder diferenciar estas células pulmonares pequeñas y no pequeñas, ¿sería en este caso por un estudio microscópico? O porque, o sea, vi que no se hace mucha diferencia entre, por ejemplo, los factores, ¿no? Y las manifestaciones. Sí, es una diferencia histopatológica. Ok, doctor. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos, a ver, ¿cómo hacemos ahora? A ver, un instante, por favor. A ver, voy a salir de la sesión. Voy a cerrar la sesión un instante y volvemos a loguearnos para poder enseñarles sus notas. Voy a entrar de mi laptop, ¿ya? Está bien, doctor. Ya.